Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Luis Antonio Gómez, soy miembro del grupo número 6, que a la misma vez está formado por Catherine Torres, Joseph Lara, Janely Aranqui y Wilmer Fonseca. A continuación vamos a hablarles sobre la contaminación de alimentos, los cultivos transgénicos y la ingeniería genética. A manera de objetivo general, tenemos como meta dar a conocer sobre la contaminación alimenticia, sus causas y consecuencias en la salud del ser humano. Asimismo, explicar sobre los cultivos transgénicos y la ingeniería genética. Ya de una forma más específica, nuestros objetivos son explicar las distintas etapas en las que se puede dar la contaminación de los alimentos, aclarar el concepto que se tiene sobre los cultivos transgénicos, sus ventajas, sus desventajas, son buenos, son malos, bueno, todo eso lo vamos a saber. También queremos ampliar un poco la definición que se maneja sobre ingeniería genética y cómo ésta se aplica en la producción de alimentos. De nuevo, mi nombre es Luis Gómez y para comenzar con nuestra exposición les hablaré sobre la contaminación de alimentos. Esta se puede definir como la presencia de cualquier material anormal en los alimentos que pueda comprometer la calidad de los productos a la hora de darle uso para el consumo humano. Según el Códex Alimentario, es cualquier sustancia no añadida intencionalmente, es decir, producto de un accidente, que esté presente en dicho alimento, como resultado de cualquiera de las etapas de preparación de alimentos desde su fabricación hasta su distribución. En presentaciones anteriores hemos visto los diferentes tipos de contaminación que se pueden dar, desde contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del aire, etcétera, etcétera. Bien, podríamos decir que la contaminación de los alimentos puede derivarse de todos los tipos de contaminación anteriormente mencionados. Es decir, no podemos esperar alimentos sanos si cultivamos en una tierra contaminada o si utilizamos agua contaminada para sostener dichos cultivos, pues todos estos contaminantes de forma directa o indirecta terminan en lo que comemos. Esto nos afecta directamente, afecta nuestra salud, como es característico de cualquier tipo de contaminación. Ahora bien, ¿cómo se contaminan los alimentos? Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, hay una serie de pasos acerca de cómo se pueden contaminar los alimentos desde que se producen hasta el momento en el que cada uno de estos llega a cada hogar. A estos pasos los llamamos la cadena de producción de los alimentos. La contaminación puede ocurrir en cualquier momento a lo largo de la cadena, por ejemplo, durante la producción. La producción se refiere al cultivo de las plantas que cosechamos o a la cría de los animales que usamos para alimentos. La mayoría de los alimentos provienen de animales domésticos y plantas, y su producción se hace en granjas o ranchos. Algunos de los alimentos se capturan o se recogen en zonas silvestres. También podemos pescar, recolectar hongos o incluso cazar animales. Un ejemplo de la contaminación en la producción es, digamos, que los órganos reproductores de una gallina se infectan. La yema de huevo puede contaminarse incluso antes de que el huevo sea puesto. Otro claro ejemplo es el que mencioné hace poco. Si los campos se rocían con agua contaminada que se usa para riego, las frutas y las verduras pueden contaminarse antes de la cosecha. La contaminación de los alimentos también puede darse durante el procesamiento. Procesar significa convertir las plantas y animales en lo que la mayoría conocemos y compramos como alimentos. El procesamiento involucra diferentes pasos para diferentes tipos de alimentos. Para las frutas y las verduras el procesamiento puede ser tan simple como lavar y clasificar, o puede incluir recortar, cortar o triturar. En cambio, digamos, para la leche normalmente se procesa mediante la pasteurización. A veces se convierte en queso o en mantequilla. Por otro lado, los frutos secos se pueden tostar, se pueden picar, moler. Para los animales, el primer paso del procesamiento es la matanza. Las carnes y las aves se pueden cortar en trozos o moler. Es decir, diferentes tipos de alimentos requieren diferentes tipos de procesamiento. También se pueden ahumar, cocinar o congelar y se pueden combinar con otros ingredientes para hacer
varios productos más. En la contaminación por producción, en la producción, podemos encontrar varios ejemplos. Por ejemplo, si se utiliza agua o hielo contaminada para lavar, empacar o enfriar verduras y frutos, la contaminación se puede propagar a esos productos. Incluso durante el proceso de la matanza, en el caso de los animales, los microbios que están sobre la piel de un animal, que provienen de los intestinos, pueden terminar en los productos cárnicos o en la carne, y de esta manera contaminarla. La contaminación de los alimentos también puede darse durante la distribución. La distribución consiste en llevar los alimentos de la granja o planta de procesamiento al consumidor o a un establecimiento de servicios alimentarios, como pueden ser restaurantes, cafeterías, cocinas de hospitales, etc. Este paso puede incluir el transporte de alimentos una sola vez, como lo es llevar las frutas en un camión de verduras de una granja al mercado agrícola. O se puede tratar de varias fases, por ejemplo, las hamburguesas congeladas se pueden transportar de una planta de procesamiento de carnes a un proveedor más grande, donde se pueden almacenar por unos días en el depósito. Se pueden transportar nuevamente a un establecimiento local de distribución para una cadena de restaurantes y por fin entregarlas a un restaurante individual, y así el proceso más o menos variaría. Un ejemplo de cómo se puede contaminar los alimentos al momento de distribuirlos es cuando hace calor. Si los alimentos enfriados se dejan en una plataforma de carga y descarga por mucho tiempo, podrían llegar a temperaturas que permitan la multiplicación de bacterias. Y por último, una de las formas en las que se puede contaminar los alimentos es en la preparación. Cuando nosotros preparamos comida, significa elaborar los alimentos para que los podamos comer. Este paso puede ocurrir en la cocina de un restaurante, una casa o una institución. Puede tratar de seguir una receta compleja con muchos ingredientes, simplemente de calentar y servir los alimentos en un plato o solamente de abrir un paquete y comer los alimentos. Uno de los ejemplos de cómo se puede contaminar la comida durante la preparación es si un trabajador del sector alimentario trabaja cuando está enfermo y no se lava las manos cuidadosamente después de usar el baño, puede propagar microbios al tocar los alimentos. O si un cocinero utiliza una tabla de cortar o un cuchillo para cortar pollo crudo y luego los vuelve a utilizar sin lavarlos para cortar tomates para una ensalada, los tomates pueden estar contaminados con los microbios del pollo. Podemos ver que los alimentos, antes de llegar a la mesa de cada una de las familias, pasan por varios lugares en los que pueden contaminarse. Estas se les conoce como las fuentes de contaminación por donde pasan los alimentos, en el cual pueden llegar a contaminarse antes de llegar a su destino. Según su tipo, pueden ser físicas, que incluyen el aire, la tierra, el agua, incluso materias extrañas. También pueden ser biológicas. Aquí estamos incluidos nosotros los humanos, los microorganismos y la fauna misma. Eh, si ya se produce un nivel químico, están los productos que son los empleados en el control de plagas en las cosechas o en la fertilización de la tierra. Dice, el contacto en su transporte con elementos como gasolina, pintura, también puede ser fuente de contaminación del alimento. Si nos damos cuenta, los alimentos se pueden contaminar en cualquier momento. O sea, es muy importante tener sumo cuidado en cómo los preparamos, en cómo los desinfectamos, porque esto puede hacer la diferencia en que obtengamos o no una enfermedad digestiva, una enfermedad que sea causada por no tener la higiene correcta en cuanto a los alimentos, en cuanto a la preparación de los alimentos. Es muy importante prepararlo bien, tener bastante cuidado. De mi parte, esto es todo. Gracias. Catherine Torres, integrante del grupo número 6. Yo les voy a hablar sobre los cultivos o alimentos transgénicos. Para empezar, nos vamos a remontar a su historia en el siglo XIX, cuando el padre de la genética, Gregor Mendel,
realizó un experimento que se basaba en cruzar varias especies de guisantes para demostrar que ciertos rasgos se heredaban de este proceso. Entonces, ¿qué son los alimentos transgénicos? Son aquellos que se han producido a base de organismos modificados por ingeniería genética. Y con la planta del tabaco, entonces esto hace de que haya más reducción en lo que son los pesticidas y herbicidas, y esto pues mejora lo que es el medio ambiente, ya que se deja de usarlos, y también mejora la economía. Y entre sus contras está, por ejemplo, que reduce la fertilidad. Esto quiere decir de que mediante un experimento que hicieron en un laboratorio con ratas que solo eran alimentadas a base de alimentos transgénicos, se demostró de que gracias a esos alimentos se reducía la tasa de mortalidad, porque estos no se reproducían de una manera tan frecuente como lo hacían los otros que sí consumían alimentos que eran cosechados en hortalizas, lo que eran naturales sin ninguna modificación. También entre sus contras está de que pone en peligro la biodiversidad, como ser que va de la mano la contaminación del suelo, ya que esto hace de que el suelo se vuelva más infértil y no se pueda volver a cosechar en el mismo. Gracias. Hola, mi nombre es Joseph Lara y les vengo a hablar acerca de las principales ventajas de los alimentos transgénicos. Ok, en primer lugar tenemos aumentar la producción de alimentos. Este es uno de los beneficios de los alimentos transgénicos, que son más eficientes en términos productivos. Si pensamos en una hectárea de cultivo, nos daremos cuenta de que se trata de un espacio limitado de producción. Sin embargo, haciendo uso de alimentos transgénicos se podrá aumentar la producción sin necesidad de ampliar el área de cultivo, lo que no solo traerá beneficios al agricultor al tener una cosecha mayor, sino que también reducirá la necesidad de destinar más suelo a la actividad agrícola. Número 2. Posibilidad de solucionar el hambre en el mundo. Además, al aumentar la producción y contar con alimentos más resistentes, se podrían solucionar los problemas de hambruna e inacción en algunas zonas en las que la malnutrición es una verdadera emergencia social, como por ejemplo ha ocurrido en África, ¿verdad? Así que creo que nosotros como humanos deberíamos no malgastar la comida y aportar con eso, que eso vendría de mucha ayuda. Número 3. Se pueden modificar para mejorar la salud. Por otro lado, al menos en teoría, los alimentos transgénicos se podrían diseñar de tal forma que aumentasen sus nutrientes. De este modo se trataría de alimentos que favorecerían la salud de los consumidores, como por ejemplo los alimentos de origen animal y que son insanos debido al alto contenido en grasas saturadas, como por ejemplo lo que ocurre en la carne de cerdo. Ok, ahora después de hablar de los tan atractivos beneficios de los cultivos transgénicos, también hay que hablar de las desventajas, ¿verdad? Y la primera es posibles efectos negativos en la salud a largo plazo. El problema que presentan estos alimentos es que del mismo modo que se modifican una serie de características haciendo uso de los transgenes, cabe la posibilidad de que también se modifiquen otros elementos con los que se había contado en un principio. De hecho, cada vez es más conciencia de la gran potencia que tienen algunos genes. Y con esto me refiero a que del mismo modo que cambiar un gen en un tomate puede convertirlo en más resistente a las sequías, también puede hacer que pierda parte de su concentración de nutrientes y producir enzimas de concretos y etcétera. Número 2. Posible relación con el desarrollo de enfermedades. Esto no significa que los alimentos transgénicos deban conllevar siempre este tipo de daños colaterales, pero la realidad es que desconocemos hasta qué nivel la modifican de unos genes concretos.
Esto afecta solo a unas características determinadas en cuestión. Es más, actualmente cada vez son más las voces del entorno científico que afirman que existe una relación entre el consumo de alimentos transgénicos y el desarrollo de alergias, intolerancias y enfermedades autoinmunes en el caso de los seres humanos, lo que vendría a confirmar que los efectos secundarios eh, del consumo de alimentos transgénicos constituyen un campo que todavía escapa a nuestro control. Ok, número 3. Invasión de ecosistemas. Más allá de los inconvenientes relacionados con la salud, existe otro gran problema que presenta el uso de alimentos, y es su relación con alimentos naturales. Este problema surge cuando se reproducen sin control por parte del agricultor, y ya que invaden el resto de los ecosistemas y al ser más resistentes terminan eliminando las especies originales. Ok, y ahora les voy a hablar sobre los cultivos asentados en Honduras. Para comenzar, déjenme decirles de que esto pues produce cáncer, ¿verdad? Y desafortunadamente las advertencias e incluso denuncias presentadas al respecto fueron desentiñadas por el ministro público, la Secretaría de Recursos Naturales y otras empresas dedicadas a la producción de semillas transgénicas. El 14 de septiembre del año 2004, una figurilla antropomorfa de jade que es considerada el dios de maíz y solía llamarse Hun Naye, fue sustraída del Museo de la República de la antigua Casa Presidencial de Honduras, mientras en ese lugar se celebraba la boda de la élite del poder nacional. En un reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, indicó que para el 2011 en Honduras existían 29.579 hectáreas de maíz transgénico, siendo uno de los países latinoamericanos que poseían ese tipo de cultivos. Ok, y ya para finalizar diré que aparentemente los primeros cultivos de maíz transgénico en Honduras fueron realizados en el Valle de Guayape en el año 2002, y es el expresidente Porfirio Lobo Sosa y el viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Después del golpe de Estado del año 2009, Honduras se ha convertido en un laboratorio económico, social y político, siendo el Estado fallido inducido un caldo de cultivo para finiquitar la soberanía nacional. Y esto es todo lo que les iba a compartir sobre las ventajas y desventajas y sobre los cultivos transgénicos en Honduras. Gracias. Les voy a hablar acerca sobre la ingeniería genética. ¿Qué es la ingeniería genética? Es el proceso de la utilización de la tecnología del ADN recombinante para alterar la composición genética de un organismo. Tradicionalmente, los seres humanos han manipulado indirectamente los genómanos mediante el control de la reproducción, así como seleccionando aquella descendencia que tenga las características deseadas. La ingeniería genética implica la manipulación directa de uno o más genes. Lo más común es que un gen de otra especie se introduzca en el genoma de un organismo para producir el fenotipo deseado. La ingeniería genética es un término que se introdujo por primera vez en nuestro lenguaje en la década de los 70 para describir la naciente tecnología de la recombinación del ADN y algunas de las cosas que estaban ocurriendo alrededor de las mismas. Como la mayoría de la gente que lee libros de texto sabe que la tecnología del ADN recombinante comenzó con cosas muy simples, como la clonación de partículas muy pequeñas de ADN y su cultivo en bacterias, y ha evolucionado a un campo enorme donde genomas completos pueden ser clonados y transferidos de una célula a otra, utilizando técnicas
que se podrían definir de un modo muy amplio como ingeniería genética. Para mí, la ingeniería genética en sentido general significa que se están tomando fragmentos de ADN y combinándolo con otras piezas de ADN. Esto realmente no solo sucede en la naturaleza, es algo que producimos en tubos de ensayo en laboratorios y después se toma lo que hemos producido y se propaga en diferentes organismos que van desde células en bacterias a las levaduras, a las plantas y animales. Así que mientras no haya una definición más precisa de la ingeniería genética, lo mejor que lo define es que incluye el campo de la tecnología de ADN, la recombinante, genómica y la genética en el siglo XXI. Tenemos los tipos de ingeniería genética. El primero es la ingeniería genética en bacterias. Son los seres vivos más utilizados en la ingeniería genética. La más utilizada es la Escherichia coli. Se usa prácticamente en todos los procesos de ingeniería genética. Otra de las aplicaciones más actuales que se han hecho ha sido modificar genéticamente bacterias que viven en el sistema digestivo del ser humano en un lapso mínimo de 6 meses a 1 año con el objetivo de disminuir el apetito. Esta investigación se basa en el acilfosfatidiletolamina y en el etanolamina, encargadas de mandar señales al hipotálamo, que es el encargado de la ingesta de alimentos. Luego tenemos lo que es la ingeniería genética en levaduras y hongos. Son junto con las bacterias los sistemas más utilizados. El Saccharomyces cerevisiae fue el primer sistema eucariota secuenciado completamente. Otra levadura importante es Pastoris, utilizada para conseguir proinsulina en cultivo discontinuo y quitinasa en cultivo continuo. En el campo de los hongos destaca por su labor médica de Penicillium. Otra aplicación ha sido la levadura. Pastoris se ha usado para producir grandes cantidades de proteína gracias a que es capaz de crecer en los reactores hasta alcanzar muy altas densidades celulares. Por ejemplo, se ha utilizado para producir quitinasa humana en cultivo continuo 0.3 gramos libras al día o proinsulina humana en un sistema discontinuo de 1.5 gramos libras al día. Luego tenemos lo que es la ingeniería genética en animales. Producción animal por ingeniería genética. La manipulación genética de los animales persigue múltiples objetivos: aumentar el rendimiento del ganado, producir animales con enfermedades humanas para la investigación, elaborar fármacos, etc. Peces transgénicos. Las principales aplicaciones en animales se han realizado en peces debido a que la fecundación es externa, lo cual permite la introducción del gen en el cigoto antes de que se unan en el núcleo del espermatozoide y del óvulo. Se han producido carpas transgénicas que se crecen mucho más rápido debido a la incorporación del gen de la hormona del crecimiento de la trucha y salmones transgénicos, que resisten mejor las bajas temperaturas. Los mamíferos se han obtenido ratones transgénicos con distintos genes modificados. Sin embargo, todavía su aplicación para la mejora de especies es preliminar, enfocándose el estudio de un punto de vista más bien puramente científico. La genética en plantas. Actualmente se han desarrollado plantas transgénicas de más de 40 especies. Mediante la ingeniería genética se han conseguido plantas resistentes a enfermedades producidas por virus, bacterias o insectos. Estas plantas son capaces de producir antibióticos, toxinas y otras sustancias que atacan a los microorganismos. También se han conseguido
otro tipo de mejoras, como la producción de distintas sustancias en los alimentos que aumentan su calidad nutricional, mejorar las cualidades organolépticas de un producto o que ciertas plantas sean más resistentes a determinados factores ambientales como el frío. Mi nombre es Wilmer Fonseca, yo les voy a hablar acerca de las desventajas y ventajas de la ingeniería genética. Bueno, como para empezar, ingeniería genética, que como bien sabemos es el proceso en el que por medio de la tecnología y por medio de genes hacemos que las cosas mejoren. En este caso vamos a enfocarnos en los alimentos y en humanos en ciertos aspectos. Vamos a empezar con algunas ventajas. Una de las ventajas puede ser buscar genes que puedan combatir enfermedades a nuestras futuras generaciones. Eso quiere decir que por medio de estos genes hagamos que nuestras futuras generaciones vengan mejor protegidas y tengan una mejor calidad de vida. Luego está en los alimentos, por ejemplo en el tomate hay un gen de autosentido que se le pone a los tomates en sentido inverso, que este sirve para que el tomate aguante más y no se reblandezca muy rápidamente. Eso quiere decir que no se ponga aguado muy rápidamente y que tenga un periodo de duración más largo de lo normal. O también gracias a la ingeniería genética tratamos de combatir más enfermedades y por medio de esto pues hacemos que la vida de los seres humanos pues tenga más durabilidad. Luego vamos con las desventajas. En las desventajas podemos encontrar que uno de los peligros que son importantes para eso, la ingeniería genética, es el interés económico que tienen las empresas grandes y los socios que están detrás de todo esto. Eso quiere decir que quizás muchas veces ellos tal vez no se van a enfocar en dar un buen servicio, o dar un buen servicio de calidad de la ingeniería genética, en este caso en dar buenos productos alimenticios, en dar buenas soluciones para los problemas de enfermedad que tenga quizás el ser humano. Entonces en ese caso el interés económico va a hacer que se interesen más por obtener mayor ganancia de dinero que quizás en producir cosas y utilizar de la manera correcta lo que es los genes. O también puede también que contamine plantas que no sean transgénicas. Eso quiere decir que le pongan químicos a plantas que quizás no tienen la capacidad o no soportan los químicos transgénicos. Entonces quiere decir que puede afectar la salud en el futuro de los consumidores, en este caso nosotros los seres humanos. Otra de estas es que por medio de esta ingeniería genética en los alimentos transgénicos hayan personas que sean alérgicas a estos cambios en los productos alimenticios. Eso quiere decir que puede provocar enfermedades hacia las personas que lo consuman. Si no se da a entender primero o se dice que esta puede tener problemas de enfermedades para gente que tenga este tipo de dificultades. Luego vamos a hablar acerca ahora de las ODS. Las ODS que encontramos en nuestro sistema, que es la contaminación de alimentos, cultivos transgénicos y también la ingeniería genética. Una de esas es hambre cero. El sector alimentario y agrícola ofrece soluciones claves para poder tener un mejor desarrollo sostenible. Esto quiere decir que gracias a la ingeniería genética, entre más productos alimenticios podamos cultivar de una manera más rápida y eficaz, eso quiere decir que mayor gente o la mayor población va a tener más alimentos y con esto vamos a evitar que haya mucha gente sin comida. Otra ODS que podemos encontrar en estos tres temas es el de alianzas para lograr los objetivos. Esto quiere decir que por medio de eso ocurran alianzas entre fundaciones, empresas o gobiernos que ayuden por medio de la tecnología en los alimentos y en los cultivos transgénicos a que haya un mejor desarrollo sostenible para toda la población. En este caso sea para bien, que es lo que todos esperamos, así como hay desventajas, como ya las vimos. Otra ODS que tenemos es el salud y bienestar. Si nosotros por medio de los alimentos transgénicos, los cultivos transgénicos, logramos que haya una
una buena solución a la hora de producir los alimentos, eso quiere decir que vamos a dar un bienestar y garantizar la salud de todas las futuras generaciones y las actuales generaciones. Entonces es ahí donde encontramos este ODS, que es salud y bienestar. Ahora vamos a hablar de el marco legal de esos temas. Hay varias leyes aquí en Honduras que se han implementado desde hace años atrás, más que todo en este siglo XX, como por ejemplo la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola de 1992, en el decreto 208-96, número 008-97. Este decreto lo hicieron o lo decretaron con el propósito de que pudiera haber un mejor desarrollo de los cultivos. Eso quiere decir que haya una mejor producción, que haya más producción, que igual se pueda consumir para los hondureños, incluso también para poder exportarlo. Otro es el reglamento de biotecnología y bioseguridad, con énfasis en plantas transgénicas, en el acuerdo número 1570. Pues más que todo, lo que quieren hacer es que siempre haya un límite o un término o un punto en el cual en qué cultivar cultivos transgénicos. La otra está la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se aprobó en el 2016 por el Estado. Entonces lo que hace es que se buscan que haya una seguridad a la hora de producir los alimentos desde que vienen a la granja, como lo presentó Joseph. Lleva un proceso desde que se hace hasta que ya el producto esté en la mesa del cliente que lo va a consumir o del consumidor de la familia. Entonces desde ahí todo lleva un proceso para que haya una seguridad de que los alimentos no vayan ni contaminados ni vayan alterados de lo normal o el límite que hayan puesto en los cultivos transgénicos. Luego vamos a hablar ahora de las licencias sanitarias que dan, más que todo aquí en San Pedro Sula, la alcaldía. Esa licencia sanitaria lo que hace es que se la otorga a gente que vaya a distribuir, producir y obviamente dar un servicio, o sea, en este caso los restaurantes, para poder laborar. Incluso hasta para exportar ocupan esta licencia sanitaria. Esta consiste en el que la alcaldía hace una inspección de que con ciertas normas y leyes que ellos imponen de cómo pueden ellos llegar a tener esa licencia sanitaria, que en este caso va un montón de factores, que es como que haya por ejemplo un restaurante, vamos a poner un restaurante, que en la cocina pues haya facilidad de poder almacenar la basura, que a la hora de servir los platos, que los alimentos o que las frutas no vayan contaminadas, etc. Entonces esta licencia la da la Municipalidad de San Pedro Sula a estas personas que quieran pues poner su restaurante, exportar, distribuir, producir, etc. Luego vamos a terminar con una conclusión acerca de esos tres temas, y la conclusión es que hoy en día muchos países de primer nivel están buscando que haya una buena producción de comida y alimentos, pero a la vez que sea un 100% eficaz y que sea bueno, obviamente. Entonces, en conclusión, llegamos a que gracias a la ingeniería genética es donde vienen los cultivos transgénicos. O sea, gracias a esta tecnología que se va a implementar en este siglo, hemos podido dar o tener un avance en lo que es los alimentos, tanto los que se producen en las granjas o cultivos donde hay plantaciones, etc. Entonces, gracias a esa ingeniería genética, pues se ha podido solucionar ciertos aspectos de producción de alimentos, de que duren más tiempo, de que se produzcan más rápido. Entonces, otra de las conclusiones a las que hemos podido llegar es que también gracias a la contaminación de alimentos, o sea, nosotros podemos ir viendo qué alimentos se van contaminando y cómo prevenir, cómo no contaminarlos a la hora de consumirlos. Entonces, para esto hay varios pasos, leyes que se han implementado para evitar esta contaminación de alimentos a la hora de uno comerlos, consumirlos, cocinarlos e incluso a la hora de que los produzcan en las granjas. Y bueno, más de todo esto, y gracias por su atención.